Lo segundo, hay un sistema de medición de rating. O sea, ese reparto tiene que hacerse en función a una base objetiva. La base Entre objetiva, comillas. que es y se instaura que una empresa chilena que es Ibope entra al país a hacer la medición de rating y todos tenemos que creerle, ¿no es cierto? Y las agencias de publicidad se basan en eso. No, tú puedes irles a discutir a la agencia de publicidad, oiga, yo puedo apoyar la campaña, ¿no es cierto? Yo tengo un tipo de público al que debería llegar esa campaña. Una campaña de vacunación es una zona popular, yo llego a esa zona popular, no tendré las ventas del otro medio, pero tengo un acceso. No te hacen caso. Nadie ni siquiera entiende lo que es eso, ¿ya? Y te manejan las cosas así, porque todo viene a ser un rating abstracto, como si fuera una cantidad, un porcentaje, y no hubieran distintos públicos. No hubieran públicos, por ejemplo, para vender carros y públicos para vender cerveza, distintos públicos para cada cosa. Lo tercero es el reconocimiento de los interlocutores. O sea, decir, con estos me entiendo. Por eso existe la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, por eso existe ANDA, existen entidades vía las cuales uno trata con ellos y ya está tratando con la industria, ¿no? Con la industria. Rafael Rey solía decir, a mí la industria me propuso tal cosa para la pesca, y estaba hablando de las 7 empresas de la Sociedad Nacional de Pesquería. O la industria farmacéutica, Sadifan y la FARC. Claro. Y por último, es que Montesinos instaura el trato directo con los medios de comunicación, con los dueños de los medios de comunicación. Empieza a reunirse con ellos. Ahí el resultado final es esta etapa. Claro. Esta etapa que vemos ahí es el último de los eslabones del dominio de Montesinos de los medios de comunicación. Y eso ocurre entre el año 98, 99, 2000. Pero el sistema Ibope estaba en el 2005. El manejo de la publicidad es algo muy anterior a estos momentos en que ya empiezan a recibir. En estos momentos lo que están recibiendo Chutz y Cruciati, también recibió Verabat y también recibieron los Winter, es el dinero por no hacer la campaña electoral. O sea, ellos dicen, nos vamos a quedar sin plata por la campaña electoral, ¿no? Y entonces están recibiendo ese dinero. Entonces yo me pregunto, hoy en día, durante el gobierno de Toledo, durante el gobierno de Alan y durante el gobierno de Humala, ¿funciona la bolsa de publicidad? ¿Está en discusión una bolsa de publicidad? Claro que sí. Claro, el concepto persiste, está igualito. El concepto persiste. La medición de rating es exactamente lo mismo. ¿Lo hacen los mismos? Claro que lo hacen los mismos. Los que trajo Montesinos están ahí. El reconocimiento de interlocutores, los interlocutores siguen siendo los mismos. Claro que son los mismos. Ahora, pero definitivamente hay una continuidad, ¿no? Pero ¿cómo podemos entender y que el público entienda que eso ya no sucede, pero lo que viene sucediendo, ¿no?, es una continuidad? Es decir, ¿dónde se asienta esa continuidad? ¿Por qué? ¿Cómo se explica? A mí me parece claro que, por ejemplo, en las épocas electorales, ¿no es cierto?, todos a la carga de uno o del distinto, que terminó siendo el presidente o lo que fuese. Yo te digo lo siguiente. Tú decías, algo está pasando en el 97, 98. Decías, algo está pasando, no puede ser que los canales respondan. Pero no te imaginabas una escena como la que ahí no la podría. No me puedo imaginar lo que pasa ahora. ¿Qué pasará ahora? ¿Te imaginas tú Aldo M reuniéndose una vez por semana con Alan García para tomar el té y discutiendo sobre cuál va a ser el titular de él? Ese es un ejemplo interesante, ¿no? Claro, ese es el trato con los... O sea, ya está institucionalizado, ya no nadie va a salir filmado recibiendo plata, y si la recibe nadie lo va a filmar, ¿no es cierto? Pero que ya se ha naturalizado ese tipo de sistema. Y eso es lo peor. Eso es lo peor, ¿no es cierto? Porque ya se normaliza, entonces el señor director del medio se reúne con el presidente con frecuencia y entonces conversan, ¿qué? Se irán, pero ya se entienden. Son como asesores políticos. Exacto, ¿no? Y así con diversas... Y no se sabe bien quién influye a quién. Es verdad, ¿no? Claro. Hay situaciones en las cuales ya no se sabe qué pensar. Entonces, cuando estamos hablando de este tema, no estamos hablando de cuánta publicidad va a recibir RBC. Estamos hablando de la libertad.
Estamos hablando de la democracia. Estamos Claro, hablando de la preguntarnos- credibilidad en el sistema político. Exacto, ¿no? Porque hay que Sí. preguntarnos, ¿por qué un tema tan importante como Olmos, por ejemplo, en los cuales el Estado ha invertido millones y millones de soles de todos y que es vendido a grandes empresas a un precio menor, despojando a la expectativa de la libertad? ¿Por qué ese tema no sale en un medio de La comunicación? expectativa de 80 años. De 80 años, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué las grandes protestas mineras como la que hoy se está produciendo y la cual en unos minutos vamos a informar allá en Espinar, en el Cusco, son invisibilizadas? O el trato a Conga. O la manera en que se ha tratado Conga, de lo cual vamos a hablar después, también. O por qué cuando mueren los delfines automáticamente salen a decir que esto no tiene nada que ver con los petroleros. Y ahora se han muerto millones de langostinos en Pucusana, también lo vamos a referir. Ahí tenemos unos bytes que podemos utilizar, Raúl, de un sociólogo español importante que nos van a ayudar a entender algunas cosas. Adelante, por favor. ¿Qué artículos de opinión? Por ejemplo, digamos, respecto a las agencias, que, sin irme muy lejos, entre los imperios mediáticos, Harsan, Murdoch, Berlusconi, Bertelmann, más las agencias, AP y UPI en Estados Unidos, la Reuters en Inglaterra y France Press en Francia, controlan aproximadamente entre el 80 y el 85% de las noticias que se producen en el mundo. ¿Y cómo se trata? Ahí ha señalado el señor Álvarez que 4 o 5 agencias de noticias controlan el 80-85% de la información en el mundo. Claro. En el Perú, Bueno, en el algo Perú- parecido. Obviamente, el Grupo del Comercio controla el 80% de la publicidad y controla la mayor cantidad de medios, ¿no? RPP de las radios. Tiene el diario de más venta, que es el Trome, tiene el canal que más se ve, que es el Canal 4, el canal de 4. cable que más se ve. Bueno, el canal de cable que tiene mayor, el canal de cable político que tiene, digamos, mayor tradición, tiene el principal de los tabloides y tiene el diario que tiene la reputación de serio, ¿no? Es decir, o sea, Tiene un poder enorme de prensa, o como el grupo RPP, ¿no? el que RPP en la Que radio, va- que ahora que tiene va, televisión. que va de la radio a la televisión, de la televisión al internet, y no te sorprendas el día en que haya el diario de RPP, no te sorprendas. Vamos a ¿no? sacar un diario antes nosotros entonces que eso. Tenemos otro byte de Álvarez, adelante por favor. Es decir, la batalla de las ideas es algo que es fundamental para la clase dominante. El poder, la propiedad de los medios de comunicación, tanto sean televisión como prensa, es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de ello se traduce la ideología, las ideas de la gente. Piensen ustedes siempre que lo que no se publica o no se mete no existe. Por lo tanto, Ahí lo ha dicho claramente Álvarez. Lo que no se publica no existe. Lo que está pasando en Espinar hoy día, mañana, va a salir en una noticia chiquitita o no va a salir. Eso no existe para nosotros, pero está sucediendo. Es necesario que los poderes económicos tengan los medios de comunicación para informar e ideologizar. Ellos dicen, no, acá no hay ideología. Al contrario, la peor ideología, la más brutal de las ideologías es aquella que dice que no es ideología. El siguiente va, por favor, para comentarlo con Raúl. no hay que tener en cuenta que los medios de comunicación trabajen por separado. Nuestro documento nacional de identidad, nuestro número de identificación fiscal, nuestra seguridad social, nuestras cuentas en los bancos, las tarjetas y los cruces de datos nos hacen prácticamente permeables y transparentes para el poder. Hablando de eso, Raúl, no sé si hay que cargar algo más, pero hoy día la revista Caretas, ¿no? Aquí tenemos la revista Caretas, dice buzón con chupón, y ha hecho un análisis muy interesante del caso de Perú 21, de este periodista Rudy Palma, ¿no? Que no era una cosa aislada, hace 5 años que estaba hackeando los correos de las principales autoridades del país, y el director de Perú 21, Dubois, que a la sazón es también, y siempre es bueno recordarlo, o sea, miren, miren este caso, es bien interesante, ya lo hemos analizado acá, pero vale la pena hacerlo nuevamente porque Perú 21 también recibe mucha publicidad estatal, el comercio, etcétera, y este es un hombre clave del control mediático del país, Fritz Dubois. Fritz Dubois es director de un diario, de Perú 21, donde dice que ejerce el periodismo, ¿ok? Pero además es
director de JJ Camet, la empresa que estaba asociada con la mafia fujimontesinista para las construcciones, fue ministro. De su ex jefe cuando él era ¿cómo se llama? Jefe de asesores del MEF. Del MEF, ok. Luego es director de AFP Integra. ¿Ustedes creen que el diario Perú 21 puede informar con objetividad sobre el tema de las AFP si el señor es director de la AFP Integra? Es imposible. Ha sido presidente de la asociación de AFP. Y ha sido, o sea, es imposible que Perú 21 pueda informar objetivamente sobre las AFP, porque este señor ha sido presidente de la asociación de AFP y es director de Integra. El otro caso, Pesquera Austral. ¿Podrá Perú 21 y el comercio en general, yo lo extiendo, informar sobre esto si este señor, que es uno de sus alfiles, es el representante, es director de la empresa Pesquera Austral y además de la empresa Cálida de Gas y de Intergroup de Panamá, de los bancos, etcétera? O sea, ¿cómo así estas relaciones se siguen estableciendo? Y Frío Uruguay fue jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía en las más oscuras épocas, en la época de Camet, y cuando le fueron a pedir plata gente del Ministerio de Salud para mejorar la salud pública del país, es una anécdota que nos la ha contado un amigo, ¿no? Lo que le dijo Fritz Uruguay fue, bueno, ustedes quieren plata para mejorar la salud, vendan los hospitales y de ahí comiencen a sacar plata. Así es entonces esta mentalidad.